Ya existen muchas personas en el mundo que tienen claro que el trabajo tiene que ver con lo interno, que lo que vemos en el mundo aparentemente externo sí merece en algún grado nuestra atención y que desde la experiencia humana nosotros pues debemos de gestionar ciertas cosas que tienen que ver con el lugar donde vivo, conseguir alimentos, trabajo, atención de la familia, pero que el trabajo principal es el trabajo interior. Y decir esto no minimiza la experiencia humana ni invalida nuestras emociones, sino que precisamente se trata acerca de la aceptación, del reconocimiento de nuestras emociones y de poner ese foco, esa prioridad en lo que sucede interiormente. Hay un aparente afuera y un aparente adentro, pero la línea que los divide es solamente ilusoria. En realidad no hay un afuera ni hay un adentro. Cuando me refiero al adentro, me refiero a aquello que es la fuente de la proyección. Y cuando me refiero a la proyección, me refiero a lo que percibimos a través de los sentidos del cuerpo, de eso que vemos como un mundo que aparentemente está separado de mí y que yo estoy en el mundo y lo que hay en el mundo me afecta. En realidad no es así. En realidad el mundo es un producto de mis pensamientos, no como ser humano. Cuando se habla en la espiritualidad, en la metafísica, en la psicología transpersonal, de que el mundo es el reflejo de mis creencias, no se refiere a José, no se refiere a este humano. Se refiere a mi yo verdadero. Y es que eso tiene todo que ver con el trabajo interno, el reconocimiento de que el interior es mi yo verdadero. Y lo que yo percibo como un mundo de separación, un mundo de materia, incluyendo al cuerpo físico, incluyendo a este personaje, es el exterior, es la proyección, ¿no? Entonces, este mundo que aparece y que experimento a través de mis sentidos, a través del cuerpo como sintonizador de realidades, es un mundo que refleja en alguna medida las creencias, no solamente las creencias de este personaje, de este humano que estoy viviendo, sino creencias a nivel de lo que yo soy realmente. Ahora, bueno, ahí está la principal pregunta. ¿Qué es lo que yo soy realmente más allá de este cuerpo? Si vamos de nuevo a hablar acerca del fisicalismo, ¿no? Que ya en esta cuenta he hablado bastante de las diferencias entre el fisicalismo y el mentalismo. A resumidas cuentas, el fisicalismo trata de comprobar cómo la conciencia o la experiencia consciente emerge de la fisicalidad, o sea, del cerebro. Sin embargo, esto es una suposición, ya que básicamente decir que procesos químicos, procesos del mundo de la materia generan la experiencia consciente, implica decir que yo dependo de esta fisicalidad. Y entonces ahí estamos comprando la idea en la muerte, la creencia en la muerte, perdón, la creencia en la separación, la creencia en que yo dependo de la fisicalidad, o sea, de esta proyección que es supuestamente la realidad base, la realidad fundamental, y que yo aparezco después, que lo que yo soy aparece después del Big Bang. Esto es altamente debatible,
porque, bueno, hay mucha tela que cortar, pero ya las personas que siguen esta cuenta y que están familiarizadas con lo que escribo, y no solamente yo, sino que es una comunidad de personas que básicamente no están alineadas con el fisicalismo, sino con el mentalismo, ¿no? Esa postura de que todo es mente y la materia es una condensación, mejor dicho, una densificación de la mente, ¿no? Así que esa postura propone que la fisicalidad es el producto, es el efecto del movimiento de la mente. Así que ya las personas que están familiarizadas con el contenido que publico habrán visto que hay mucha teoría que poner en práctica, principalmente relacionada a la gestión de las emociones, a la comprensión de lo que yo soy más allá de este cuerpo y más allá de las máscaras que este cuerpo-mente, porque es un complejo cuerpo-mente-espíritu, ¿no? Que este cuerpo-mente coloca para lidiar con el mundo, para defenderse de las cosas que resultan, o las situaciones o las personas que resultan amenazantes. Entonces hemos hablado de las heridas de la niñez. ¿Por qué es importante hablar de las heridas de la niñez? Pues precisamente porque no son reales, pero las tomamos como reales. Al identificarnos con un cuerpo, al identificarnos con ser este ser humano, a través de la creencia en la separación, de que lo que yo soy está separado de Dios, entonces empiezo a manifestar a través de mi mente, en la materia, un mundo donde yo soy un ser humano, en el caso de esta experiencia. De niños y de niñas no tenemos las herramientas para lidiar con las heridas de los adultos a nuestro alrededor. Lo más típico es, bueno, papá y mamá. Puede ser que hayan otros tutores, puede ser que sea la abuela, puede ser que sea otra persona. Pero típicamente es papá y mamá. Papá y mamá llevan un niño, una niña herida dentro. Así que como un ser humano teniendo una experiencia aparentemente nueva en este mundo, sin saber cómo funciona la dinámica, ¿no?, del mundo, un niño, una niña no tiene las herramientas para comprender la dinámica de los adultos. No cuenta todavía con la inteligencia emocional para entender por qué su papá o su mamá se comportan de cierta manera. Y es obvio que papá y que mamá se comportan de acuerdo a sus propias heridas no resueltas que traen desde niños. Entonces vemos un montón de niños heridos en cuerpo de adulto. Pero desde la experiencia de un niño, yo veo a ese adulto como un guía. Yo veo a ese adulto como un modelo. Entonces, cuando yo tengo que hacer ciertas cosas o comportarme de cierta manera para recibir el cariño, para recibir el amor, para sentirme merecedero del amor de los adultos, yo no voy a tener la claridad ni las herramientas mentales ni emocionales para lidiar con eso y comprender de qué se trata, sino que yo voy a sentirme muy culpable, voy a generar una culpa dentro de no merecimiento, ¿no? De que si yo no soy de esta manera o si no me comporto de esta manera, entonces no merezco el amor de mis adultos guía, de mis padres. Y voy a creer que hay algo malo conmigo en específico. Esa culpa
de alguna manera tiene que ser enfrentada, y es enfrentada precisamente por nuestros instintos, no por la mente consciente. Porque de nuevo, en la mente consciente de un niño, de una niña, no existen las herramientas para tratar de una manera consciente con las heridas y las proyecciones de sus adultos guía. Entonces, si ese adulto me castiga, me reprende por ser lo que yo soy auténticamente, voy a crear una contradicción emocional, voy a crear un choque emocional y voy a llevar esa culpa, ¿no? De no ser suficiente, de no ser merecedor, y distintas otras complejidades que se van ahí asentando como capas de heridas de la niñez en el inconsciente, hasta que llego a ser un adulto. Y cuando llego a ser un adulto, existe información, existen caminos, existen técnicas para poder empezar a autoobservarme, para poder revisitar esas capas de heridas emocionales que se fueron creando en la niñez y poder gestionarlas. Así que básicamente en el mundo en el cual nosotros estamos atravesando esta experiencia humana, es prácticamente imposible como niños y niñas hacer el trabajo emocional. Así que es cuando llegamos a la adultez que podemos empezar a investigar acerca de la psicología. Incluso en la adolescencia hay cambios hormonales y despertar a la sexualidad y un montón de eventos que son muy abrumadores para un adolescente. Es hasta que llegamos a la adultez que podemos, de alguna manera, tomar esa responsabilidad, hacernos responsables de gestionar, de comprender qué es lo que realmente sucedió en la niñez. Esto implica grandes cosas. Implica comprender que realmente no fui rechazado. Sí, porque un niño, una niña interpreta que fue rechazado o que fue rechazada por sus padres y que tenía que sacrificar su autenticidad, tenía que comportarse de ciertas maneras y seguir ciertas reglas, porque si no, no iba a ser merecedor o merecedora de ese amor o de la aprobación, ¿no? En un nivel más biológico, podemos hablar de que existe un miedo, un instinto natural a ser rechazado o no aceptado por el clan, ¿no? Pero de nuevo, volvamos a nuestra responsabilidad en la adultez. Vamos a empezar a comprender a través de distintas herramientas psicológicas, espirituales, intelectuales, que lo que sucedió en realidad era mi interpretación de lo que sucedió. Así que no se trata de un hecho, se trata de cómo yo interpreto. De hecho, por eso existen distintas heridas prominentes en hermanos y hermanas de una misma familia. Un niño puede interpretar desde su vivencia un mismo evento como rechazo y su hermano o su hermana lo puede interpretar como abandono. Así que es lo que yo interpreto de lo que sucedió. Hablamos de que papá y mamá también tienen un niño herido, si es que no se han trabajado, ¿no? Si es que no han hecho un trabajo emocional con dedicación, y resulta que es mínimo porcentaje de la población que hace un trabajo de comprensión de sus proyecciones de las heridas de la niñez. Creo que nos toca a nosotros ahora. Creo que en este momento es un momento decisivo en donde nos vemos ya no, vamos a ver, ya es un momento decisivo en la experiencia humana
que nos invita y que nos llama fuertemente a ver hacia adentro y a ver qué estamos haciendo emocionalmente, más allá de los logros intelectuales, de que sí, bueno, el ser humano va a la luna, el ser humano construye grandes edificios, el ser humano construye grandes ciudades y tiene avances tecnológicos muy importantes. Bueno, muy bien, con el intelecto muy bien, con la inteligencia intelectual vamos súper bien, pero vamos muy atrasados y muy atrasadas con la inteligencia emocional. Y esto no es para sentirnos culpables, porque si aquí estuviera haciendo un llamado a la culpa, más bien es algo contraproducente. Esto es un llamado a la responsabilidad. Alguien tiene que encender una luz para poder mirar todos esos programas que han venido siendo instalados a través de generaciones, y de generaciones, que no solamente se remontan a mis abuelos, a mis bisabuelos y mis tatarabuelos. ¿Quién sabe desde cuántas generaciones vienen esos programas de carencia, esos programas de no ser suficiente, de vergüenza, de culpabilidad? Cuando nosotros entonces nos hacemos responsables desde nuestra posición de adulto de revisar aquellas heridas de la niñez, nos vamos a dar cuenta sí o sí, si es una buena revisión, si hacemos un buen trabajo, de que nuestros papás estaban proyectando sus propias heridas de la niñez sobre nosotros. Y que en realidad nosotros no era que no merecíamos ese amor, sino que papá y mamá estaban viendo su propia película de desmerecimiento, de culpa, de rechazo, y la estaban proyectando sobre nosotros en nuestra experiencia de niños. ¿Y de dónde salieron esas heridas de papá y mamá? Pues de los abuelos. ¿Y de dónde salieron las heridas de los abuelos? Pues de los bisabuelos. Y entonces, si nosotros empezamos a comprender honestamente esta dinámica, no existen culpables. Y esto es algo que es muy impactante para nosotros, y cuando empezamos a comprenderlo y empezamos tal vez a tratar de comunicarlo en nuestros círculos de amigos, de familiares, va a recibir mucho rechazo esta información. Porque nos vamos a dar cuenta sí o sí, a través de una investigación honesta y profunda, de que la culpa no existe realmente. La culpa es una interpretación. Y cuando nos metemos ahí, vamos a ver que es completamente reemplazable por el programa de la responsabilidad. La responsabilidad es algo que yo asumo, que no espero que los demás se hagan responsables, sino que yo me hago responsable. No tiene nada que ver con condenar lo que pasó, no tiene nada que ver con arrastrar el pasado, sino que la responsabilidad tiene que ver con construir, reparar y aliviar a partir del momento presente y a través de la compasión. Así que por más que nos choque, por más que duela al ego, la responsabilidad puede reemplazar completamente el programa culpabilidad. A ver, dice Caro en el chat, ¿qué pasa si el reprogramar la culpa, ver heridas de infancia y el pasado, se vuelve una constante tal que nos aleja de vivir el presente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Resulta que nosotros creemos que estamos viviendo el presente, pero lo que nosotros estamos viviendo no es el presente. Nosotros estamos viviendo en los ecos del pasado. Así que sé que es muy fuerte lo que voy a decir, pero en la espiritualidad a veces se habla de que vivamos el presente, pero nosotros no estamos viviendo el presente. Nosotros estamos viviendo los ecos, los efectos de las creencias que viven en el pasado.
Cuando nosotros ponemos empeño en reprogramar la culpa y cuando ponemos toda nuestra energía en reprogramar las heridas del inconsciente y lo hacemos honestamente y lo hacemos de verdad, o sea que nos enfocamos en ello, que ponemos prioridad en ello, vamos a darnos cuenta de que este mundo es un mundo proyectado desde el interior siendo mi verdadero ser, no la persona, no el ser humano que está viviendo en el mundo. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que este trabajo nos lleva a una realización muchísimo más grande de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos y que tiene que ver con lo transpersonal. Por eso me apasiona la psicología transpersonal porque investiga lo que nosotros somos más allá de la persona. Entonces, lo que estoy diciendo acá, lo que estoy planteando tiene grandes implicaciones. Nosotros no somos una persona. Discúlpenme si soy muy pinchaglobos, pero vos no sos una persona. Vos estás viviendo una experiencia temporal de persona. Eso es muy diferente. Cuando nosotros no trabajamos la culpa, cuando nosotros todavía pensamos que merecemos castigo, esa culpa y ese creer merecer ser castigados va a ser tan insoportable que lo vamos a proyectar en otros. Vamos a proyectar un mundo donde hay personas que son culpables y que merecen castigo. Vamos a creer que hay personas que son menos conscientes que yo y como son menos conscientes que yo y maltratan a los animales, esas personas merecen castigo. Esa es la narrativa de la culpa. Eso es precisamente donde hay que ir y hay que trabajar y examinar honestamente para ver si algún día podemos recordar el presente, porque cuando nosotros recordemos el presente vamos a ver que no tiene nada que ver con esta experiencia humana. La experiencia humana es una experiencia temporal, es una experiencia proyectada desde la creencia en que yo estoy separado de Dios, porque yo no soy una persona. Yo soy una conciencia, soy un espíritu, un alma, como queramos llamarle, que es indestructible, es indivisible, es inseparable, es impecable, es indañable. Pero como yo creí que yo me separé de Dios, entonces yo ahora creo que yo soy una persona en un mundo y que el mundo me hace. Y la espiritualidad actual puede convencerme de que yo puedo vivir el presente. Yo no puedo vivir el presente si yo estoy viviendo en este mundo de separación que es un eco del pasado, que es una representación de las creencias que una vez yo instalé. Yo puedo vivir el presente solamente a través de la atención del programa de la culpa que inició todo esto. Así que ese programa que llamamos ego es un programa que dice la separación es real. Yo me separé de Dios. Ese es el ego. El ego es la creencia en que yo estoy separado de Dios. Cuando yo creo que yo me separé de Dios, va a haber un miedo, va a haber una culpa y una creencia en ser merecedor de castigo que se va a quedar ahí en el inconsciente y que voy a tener que hacer algo con eso. Como yo soy una conciencia unificada con Dios y la separación no existe realmente, pero yo creo que yo estoy separado, entonces utilizo todo mi poder de creación, todo mi libre albedrío a través de una creencia. Y entonces yo creo una historia donde hay una fisicalidad, donde la fisicalidad es la que va generando ahí la conciencia y creo que yo estoy en un mundo y creo que soy una persona y creo que la conciencia sale del cerebro. O sea, fabrico un mundo que se siente real, pero que no es real. Lo real es eterno,
es indañable y es indestructible. Eso es lo que yo soy realmente y lo que vos sos realmente, lo que somos como conciencia unificada. Real significa eterno, indestructible. Así que este mundo no es real. Esta persona no es real, es temporal. Bueno, sí, pero se siente real. Sí, se siente real. Nadie está diciendo que no se sienta real. Se vive muy real. Ahora, gracias, Elenita. Abrazo. Ahora, se siente real y se experimenta real. Bueno, eso significa que yo debo de hacerme responsable de esto entonces. En ningún momento se trata de bypass espiritual. En ningún momento se trata de quitarme la responsabilidad. En ningún momento se trata de sentirme culpable. Se trata de hacerme responsable, sin culpabilidad. Porque si yo pienso que entonces yo soy culpable de esto, es precisamente lo que sigue alimentando el bucle de la ilusión. Porque la culpabilidad fue el origen de esta experiencia de aparente separación. Entonces, al hacerme responsable desde el amor, desde la compasión, desde la conciencia, el entendimiento de que no hay culpables, que todo es un programa, entonces yo voy a poder no escapar de la Matrix y liberarme del mundo. No. Yo voy a poder darle un significado diferente a este mundo, darle un significado diferente al cuerpo. Y eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace lo que nosotros somos realmente. Nuestro verdadero ser no viene a destruir las programaciones del ego. Nuestro verdadero ser viene a darle otro significado a los ecos del pasado, a lo que el ego construyó basado en la creencia en la separación. Entonces, vamos a ver, ya aquí nos metemos en aguas profundas, pero es que eso inevitablemente aparece, y si nosotros hacemos bien el trabajo de investigación de nuestras heridas de la niñez, en algún punto llegamos a esto. O sea, es imposible no pasar a la metafísica, porque vos sos un ser interdimensional, metafísico, indestructible. Vos no sos una persona, la persona es una experiencia temporal y es más o menos real mientras el tiempo exista. Pero el tiempo no es eterno, el tiempo no puede circunscribir a la eternidad. Es absurdo. Esta es una experiencia temporal para recordar, para reaprender lo que nosotros ya éramos antes de esta experiencia. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la experiencia? Bueno, porque yo tengo el libre albedrío de experimentarme si yo quiero separado de Dios. Lo que pasa es que eso no cambia mi ser eterno, ¿no? Es ridículo. Ahora, el cuerpo aparece originalmente como un símbolo de la separación. Como yo me creí separado de Dios y como yo sentí una gran culpa por ello y creí la separación real, ¿no? Me tomé en serio la película y me creí merecedor de castigo, pues le tengo pavor a Dios y le tengo pavor al amor. Entonces me refugio en mi idea de que yo soy un cuerpo y empiezo a defender las creencias del cuerpo y empiezo a confirmar que hay un mundo ahí que me hace cosas a mí y que yo soy víctima del mundo. Y en ese bucle me refugio en el tiempo, ¿no? Negando mi ser, negando mi naturaleza. Y como yo estoy negando mi naturaleza, yo me voy a burlar de las personas que vienen a poner sobre la mesa ideas muy locas, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona, la materia es real, el cerebro genera la conciencia y eso lo dice la ciencia y bueno, todo lo que vengan a poner los locos conspiranoicos sobre la mesa es mentira porque solo lo que yo creo es la verdad. Resulta que así no es. Resulta que lo que yo creo no es la verdad, es mi perspectiva de la verdad. Entonces, si alguien viene a decirme que yo no soy realmente una persona, sino que yo soy espíritu teniendo una experiencia de persona, me va a parecer loquísimo. Es natural que me parezca loco.
Pues causa y efecto parecen invertidos en este mundo porque de nuevo parece como que la conciencia emerge de la materia, pero no es así. Este es un mundo de locura. La locura es haberme tomado en serio de que yo estoy separado de Dios y que soy una persona individual en un mundo que me ataca. Esa es la locura. Y no la vengo a juzgar ni la vengo a culpar. No solamente porque también está en mí, porque yo también estoy viviendo una experiencia de persona, sino que vengo a invitarnos a hacernos responsables y a disfrutar de las maravillosas consecuencias y de los maravillosos efectos de hacernos responsables. El ego le tiene miedo a la responsabilidad, por eso el ego juega con la culpa. El ego no es nadie, es simplemente ese programa de supervivencia que defiende la creencia en la separación, de acuerdo a la programación. Entonces, hay un pavor a la responsabilidad, porque la responsabilidad es el verdadero empoderamiento. Cuando yo tomo conciencia, significa que yo recuerdo quién soy. No significa que estoy siendo un ser humano que se vuelve consciente. No, no, no. No es así. Yo me recuerdo como lo que yo soy y veo que estoy viviendo una experiencia humana temporal. No hay ningún logro para el ser humano. Es un recuerdo de lo que yo soy y reconozco que el ser humano es un instrumento, es una experiencia temporal que estoy viviendo. Entonces es cuando puedo darle otro significado al cuerpo. Porque, a ver, vamos a ver, mencionamos que el cuerpo era el símbolo de la separación. El cuerpo es una fabricación basado en que la creencia, en que la separación fue real. Entonces yo ahora puedo utilizar este instrumento, este envase, que es el cuerpo, para darle otro significado a este mundo. Bueno, ¿cómo le doy yo otro significado a este mundo? Donde yo percibía heridas, ahora voy a comprender que cada quien está proyectando su propia película, que papá y mamá no me odiaban o no estaban negándome su amor, sino que estaban proyectando su propia película de heridas de la niñez y que no tenía que ver directamente conmigo, que yo como niño no tuve las herramientas para comprender que eso era una proyección, me lo tomé en serio y fui creando una coraza, ¿no? Hecha de culpa y de miedos que fui proyectando a través de mi vida en mis experiencias de pareja, en mis experiencias laborales, en mi experiencia del mundo, donde al llevar ese dolor por dentro y ese descontento, yo lo proyectaba en los demás. Creía que los demás me estaban rechazando, creía que los demás me estaban abandonando, me estaban humillando, ofendiendo, ¿no? Y que el mundo era un lugar injusto. Ahora la responsabilidad es resignificar eso y entender que se trató todo este tiempo de mi propia interpretación. Entonces al ego no le gusta esto, porque eso desmantela el ego por completo. Hacerme responsable de que todo esto ha sido mi propia interpretación es la puerta a la libertad, es la puerta al recuerdo de lo que yo soy realmente. Pero el ego lo interpreta como una amenaza, porque el ego necesita seguir creyendo en la culpabilidad. De nuevo, recordemos que el ego no es nadie, el ego es un programa inconsciente. El ego necesita seguir creyendo en la separación, necesita seguir creyendo en el sistema de pensamiento culpa-juicio, necesita seguir creyendo en la polarización, seguir creyendo en que yo soy una persona, en que voy a morir, y ese conjunto de creencias que nacen de que una vez me sentí separado, proyecté un mundo, me creí una persona y ahora estoy aquí.
Pero la responsabilidad y la toma de conciencia es comprender eso. Bueno, yo no soy una persona, me estoy experimentando como una persona porque yo pensé una vez que me había separado de Dios, proyecté un mundo, este mundo es mi propia fabricación, este mundo no es creado por Dios, este mundo lo creé yo, con mi propio libre albedrío que Dios me da. Y no se puede meter en mi libre albedrío. Dios me creó a su imagen y semejanza, o sea, una conciencia infinita y eterna que es capaz de experimentar los efectos de sus propios pensamientos. Así que Dios respeta la ley fundamental de causa y efecto. Si yo quiero ver qué pasa, qué sucedería si yo estuviera separado de Dios y pienso en eso, bueno, voy a experimentar los efectos y Dios no se puede meter ahí. Yo tengo libre albedrío, así me hizo Dios. Dios me dio su libre albedrío, me dio su ser todopoderoso. Pero lo maravilloso de este asunto es que Dios me creó a mí, o sea, Dios puso las reglas y me dio sus dones, pero yo no soy el que puso las reglas. Y ahí radica lo maravilloso de la creación. Porque lo más que yo puedo hacer es soñar temporalmente con la separación, experimentar temporalmente los efectos de la separación, que miren ustedes cuáles son, ¿no? Las guerras, las hambrunas, todo lo terrible que existe en el mundo, los abusos, todo esto son los efectos de pensamientos de separación. Pero lo más que puedo hacer es experimentarlos como si fueran reales por un tiempo. Y yo soy un ser eterno. Soy un ser eterno teniendo una experiencia temporal. Así que esto no es la realidad. La realidad soy yo. La realidad sos vos, como seres eternos que somos. Y esta experiencia temporal no daña, ni siquiera rasguña lo que nosotros somos realmente. Ni siquiera le llega a rasguñar. Sin embargo, si nosotros no hacemos el trabajo de resignificación de la culpa, del miedo, de la vergüenza, de todas esas creencias, si no lo hacemos, nosotros vamos a estar completamente convencidos de que yo soy una persona, de que a mí de niño me hirieron, de que ahí hay un mundo amenazante y no me voy a ser responsable de que el mundo es mi proyección, es la proyección de mis pensamientos. Así que bueno, para ir aterrizando y para ir terminando, la responsabilidad no tiene nada que ver con la culpabilidad. La culpabilidad es completamente reemplazable. De hecho, es el llamado de Dios a que recordemos nuestro verdadero ser en amor. Y cuando yo me hago responsable de este mundo, no voy a andar culpándolo, sino que voy a hacerme responsable de haber pensado que yo era separado de Dios y haber creado toda esta cosa. Y a través de mi ser humano, a través de mi instrumento, ¿no? Voy a empezar a entregar elecciones diferentes. Donde yo elegía ver ataque, ahora elijo ver como que el hermano está proyectando su historia personal sobre mí y es como un pedido de amor, es como un auxilio, es como se me olvidó el amor y por eso te estoy atacando. Esto no tiene nada que ver con dejarse agredir físicamente. Obviamente que no es volverse estúpido, ¿no? Yo no voy a permitir agresión física, pero voy a entender que esa aparente agresión mental, que ese aparente ataque mental, es la proyección de la propia historia personal del hermano, de la hermana. Y que tomarse las cosas de manera personal, es como cuando yo era un niño que me tomé las interpretaciones de lo que hacían los adultos, me lo tomé personal y me creí culpable y me creí no merecedor. Pero cuando yo comprendo de que la otra persona está proyectando a través de su propia historia personal, de su propio cuerpo, de su propia creencia, ¿no? De sus propias interpretaciones, que atacarme
es algo que tiene que hacer para sobrevivir, entonces yo voy a ver que eso no tiene nada que ver conmigo. No me lo tomo personal porque yo me reconozco como un ser espiritual viviendo una experiencia en la materia. No me reconozco como un ser hecho de materia que está teniendo una experiencia espiritual. Es al revés. Y si yo reconozco que esto es al revés y yo voy entendiendo de qué va el mecanismo de la proyección, entonces alguien que de repente me ofende no va a recibir de respuesta una ofensa de parte mía, sino que lo que va a recibir es al rato silencio de mi parte o algunas palabras que no se esperaba, algunas palabras de paz, algunas palabras de aliento, algunas palabras de amor, porque voy a comprender que ese deseo de ataque viene precisamente del miedo, que nadie es culpable del miedo, viene precisamente de esa creencia en ser destructible, de la creencia en la muerte, ¿no? Y a través de mi respuesta, desde la neutralidad emocional, desde el entendimiento, desde la conciencia, esa persona no va a recibir ataque de vuelta, ni me va a haber dolido, porque comprendo el mecanismo de las proyecciones. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Si nosotros queremos comprender qué estamos haciendo aquí en este mundo como una persona, tenemos que empezar por lo primero, y lo primero es comprender de qué van las proyecciones. ¿Cómo es que yo puedo resignificar aquellas heridas de la niñez? ¿Cómo puedo dejar el programa culpabilidad y reemplazarlo completamente por el programa responsabilidad? Y hacerlo yo sin que los demás, sin esperar que los demás se vuelvan conscientes, no, volverme consciente yo. Y volverme consciente yo no es hacerme vegetariano y luego andar juzgando a los que comen carne. Eso no es conciencia. Si yo me hago vegetariano y si veo que los que comen carne están mal, eso no es conciencia, eso es juicio, eso es más culpa. La conciencia es poder reconocerme en amor, poder reconocer que yo soy el amor, el espíritu viviendo una experiencia temporal en la materia. Y reconocer que el otro soy yo. Aquí no hay culpables. Reconocer que el pecado es una creencia. Y tanto los religiosos como los espirituales y como los ateos, muchos todavía creemos en la culpabilidad y en el pecado. Y esa es la religión del ego. Así que no importa si yo soy ateo, no importa si soy espiritual, no importa si soy religioso. Si yo creo en la culpa, yo estoy siendo un creyente de la religión del ego. Cuando yo me salgo de la creencia en la culpa, empiezo a tomar responsabilidad, me hago cargo de mis propias interpretaciones del mundo y doy respuestas diferentes al ataque, no ataco de vuelta, sino que comprendo que el ataque es una proyección, ahí es donde comienza el viaje. El viaje de regreso a donde ya estaba, ¿no? Porque yo siempre he sido este ser, siempre he sido el ser eterno, individuo, hijo de Dios, como somos todos. Pero aparentemente hubo un viaje donde nacimos como una persona destructible que va a morir y todo este cuento, que es un cuento temporal. Es un cuento temporal y no es un cuento que tenga una repercusión sobre lo real. Vos sos lo real, sos indañable y tenés libre albedrío para seguir creyendo que sos culpable, para seguir creyendo que los demás son culpables, para seguir creyendo que este mundo es absolutamente real. Si vos querés seguir creyendo en eso y no sos culpable de ello, simplemente te invito a salir de un bucle de pensamiento que no trae experiencias bonitas. No es bonito creer en todo eso porque experimentamos mucho sufrimiento, experimentamos separación, experimentamos los efectos de un sistema de pensamiento que está ahí en la mente que no es representativo
de lo que vos sos realmente. Si vos haces el trabajo emocional, si haces el trabajo de soberanía de tu propia energía, vas a recordar lo que sos realmente y vas a experimentar los efectos de ese recuerdo y vas a utilizar el cuerpo y el mundo de otra manera, a favor del aprendizaje. Hola, amada Marianita, ¿cómo estás? No es un regaño, no creo que haya culpables, es simplemente una invitación. Lo pongo ahí sobre la mesa y no soy el único, somos muchas personas ya las que hemos dejado a un lado la persona y las que estamos haciendo el trabajo de quitar esas capas personales para, para ir hacia el recuerdo de lo que somos más allá de la persona. Y eso sos vos también, vos sos algo más que la persona. Así que no creas que te vas a morir y que ahí termina lo que vos sos, porque no. Lo que vos sos sigue después de la persona. Así que esta es una invitación, si querés. Si querés, ahí están algunas cosas, algunas herramientas para poder hacer esa investigación, ese trabajo, para recordar que no sos simplemente una persona que va a morir. Eso no es lo que vos sos. Vos sos una conciencia eterna, infinita, impecable, con libre albedrío, como para pasar tanto tiempo en bucle, ahí, en bucle, creyendo que hay culpables, que sos culpable y que vas a morir. Eso es un cuentito temporal. Te lo dejo ahí. Y bueno, puede parecer como una amenaza, de nuevo, toda esta toma de responsabilidad, pero la responsabilidad total es la puerta a la libertad. Porque si todo esto me lo estoy haciendo yo a mí, si todo esto ha sido mi propia interpretación, entonces yo tengo el poder para cambiarlo y para reinterpretarlo. Pero si hay un otro que me hizo y si hay culpables, entonces pues ahí estoy estancado y no me doy cuenta de mi poder para reinterpretar esto. Y bueno, aquí seguimos compartiendo. En este perfil todos los días escribo acerca de la espiritualidad, de la psicología transpersonal, de mi propia investigación independiente. Al igual que soy un músico independiente y nunca he grabado con una disquera, soy un investigador de la psicología transpersonal y nunca he estudiado en una universidad. Entonces soy un músico y soy investigador de psicología transpersonal independiente. Eso no significa que yo diga la verdad, pero tampoco significa que estoy equivocado. Significa que es una perspectiva basada en mi propia investigación y que también es válida. Así que aquí estoy para compartir, no para venir a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero para poner las cartas sobre la mesa, a ver si entre todos y todas vamos compartiendo ideas y vamos compartiendo caminos. Vamos compartiendo nuestra manera de hacer las cosas y de repente si veo a alguien que perdona en lugar de juzgar, pues a mí se me antoje también perdonar y sentirme más ligero como esa persona en lugar de llevar la pesadez de mis resentimientos. Y así es como aprendemos los unos de los otros, siendo maestros y pupilos todos los unos a los otros. Así que muchas gracias, seguimos compartiendo, que lo pasen bien.